y fue a nombre de la mamá, y fue a nombre de la mamá, y a la hija le gustó el tipo y el tipo también le gustó la muchacha, y la muchacha ya tenía un hijo, y se la ha llevado para el país de él, y la devuelve a los 15 días. Y ella renunció a una cuestión económica, porque ella estaba muy mal económica, y en esos momentos había conseguido un contrato, y renunció a todo eso y se fue con el tipo. Y después el tipo la dejó tirada y no en la misma ciudad de donde él la sacó de ese país. Entonces, yo dije, bueno, yo le decía a ella, hay que perdonar. Ella lo miraba y lo miraba y lo miraba como así con Bueno, rabia. ese caso, pongámoslo ahí, pongámoslo ahí. Vamos a estudiarlo entre todos, porque yo lo que quiero es que todos vamos, en esa familia de casos que estamos, pónganlo ahí, ¿ya? Y estudiemos, porque es que ni el hombre es totalmente inocente, ni la mujer es totalmente inocente, ni el hombre es totalmente culpable. A ella no le pusieron un revólver para llevársela, ¿ves? Exacto. Y con un hijo, maestro, y con un hijo, ella con un hijo. Entonces, eso es como un negocio. Mire lo siguiente en Laudeimar. Vuestra merced va a un almacén, compra algo y resulta que ese producto le sale con algún defecto. ¿Tú qué haces? Dime. Pues voy a reclamar y muestro el defecto del producto. O en últimas, si no hay forma de que le den otro mejor, lo devuelves y que te devuelvan la plata, ¿cierto? Claro, que me vuelvan mi plata. Muy bien. Vamos pensando, vamos pensando. Y acuérdese, no es que siempre grábense esto, no hay nadie totalmente inocente ni nadie totalmente culpable. Hay grados de culpabilidad. Y esto sí, grábenselo. Esa forma maniquea de ver el mundo no es buena. Y les dejo ahí de tarea para que estudien los que no saben quién fue Maniqueo. ¿Ya? Bueno, entonces, Laudemar, respecto al vecino, a los vecinos, hay algo que su merced la pusieron para que procese en la vida. Se llama la intransigencia, ser intransigente. Hay que revisar los niveles de intransigencia. Y lo que estábamos hablando ahorita, aprender de las experiencias, por qué suceden, y revisar adentro hasta qué punto se es intransigente para uno poder ante Dios, poder negociar o solaxelar eso. Les voy a hablar de un caso mío. Yo cuando desde chiquito, a mí me daban en la jeta, los pelados en el colegio, en la escuela, en el colegio, yo era el débil, tin, 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 tin. Siempre me pegaban, era el más débil. Revisando ya en el tiempo, ya cuando conocimos estas doctrinas, como nada se mueve sin la voluntad de Dios, ni la más leve brizna, me di cuenta que en tiempos muy lejanos, yo fui un guerrero con técnicas de guerrero invencible, pero hubo un momento en que abusé de ellas.
Entonces, por catancia, ni siquiera por karma, sino por catancia, me quitaron todos esos dotes, todos esos dones. Y como dice la ranchera, ya se cayó el arbolito donde dormía el animal. Donde dormía, bueno, recuérdeme Nahualtaba, ahora dormirá solito como cualquier animal, ¿sí? No, ya se cayó el arbolito donde dormía el gavilán, ahora dormirá solito, ahora dormirá en el suelo como cualquier animal. Ya me acordé, a mí me pasó algo parecido. Me tocó probar el sabor de la derrota para aprender la lección de saber ser justo con el vencido y volver a reflexionar y a entender el don que un día se tuvo y para qué se tuvo. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando uno va aprendiendo el don del arrepenticierto, eso le da un paso para que Dios lo mire con ojos de misericordia a uno y le vaya prodigando ese perdón. Y es una forma gradual también. Es una terapia también cósmica. Y la divinidad me ha entregado dones como ese pregón que iba a leer Nahual Taba, que ahora de pronto lo leemos. Y otras cosas para formar ese guerrero invencible otra vez dentro de uno. Pero paralelamente uno tiene que saber combatir sin odios, ser un guerrero de Dios, con la fuerza de la luz y del amor. Lo mismo te digo, Laudeimar. Vuestra merced tiene que aprender a no ser intransigente, a poder solaxelar con sus vecinos, con los seres, con los hijos, con el entorno. Recordar que el respeto al derecho ajeno es la paz. Así haya cosas que a uno no le cuadren, pero son del otro, ¿cómo se hace? Entonces tiene uno que aprender eso. Las leyes se hicieron para que haya una coexistencia pacífica. En los países, nos decía el maestro Kelly, en un país con leyes justas, hacen justos a los hombres. Entonces lo que uno sí tiene que buscar son acuerdos justos, pero no solamente lo ancho para uno y lo angosto para los demás. Esa es mi recomendación. Gratísimas, maestro. Pero yo siempre he cortado las ramas. Me tocará volverlas a cortar ¿Y porque por qué has ya cortado? pusieron, Bueno, sí, porque dice que no la deja ver cuando entra la camioneta de su hijo, porque en la esquina es oscuro. Entonces, pues y si yo hay estoy viendo soluciones la alternas, lógica. negocie con ella. Mire, le doy una técnica. Si ya hay una solución para que ella vea la camioneta o sea, a pesar del árbol, si hay una solución, además de que aún estando las ramas del árbol, ella pueda verlas. Por ejemplo, una luz que ya su merced me acaba de decir que se la pusieron. Exacto. Pues, vuestra merced, entonces, tómela en lo etérico, visualícela, métala debajo, ya que hablamos de una planta de mango, de un árbol de mango. Así sea que la traiga, la tenga a distancia esa planta de mango, métala ahí y explíquele eso. Explíquele con toda la claridad, como el que le explica a un niño con mucho amor la importancia de que ese arbolito no se dañe. Todo lo que su merced quiere explicarle a ella, explíqueselo a ese nivel. No le imponga, explíqueselo. Y sobre todo, sienta que ese árbol de manguito le está dando esa energía,
Claro que si su merced tiene una plantita también de esas flores moraditas, también le sirve. Haga eso. Ah, maestro, y era que tenemos un solar en común que está vacío y quieren poner un negocio, pero ese negocio tiene algo que me perjudica mucho a mí y a cualquier ser humano, que es la pintura. Cuando están pintando, eso me ahoga. Bueno, ahí Entonces, sí, como ese negocio es en común, su merced puede legalmente pelear de que no. exacto. Entonces se las quiere desquitar que quieren cortar el árbol del mango, que no es mío, pero está pegado más hacia mí que hacia allá. Y me están pidiendo permiso a través de otro que es más violento que ellos, que porque ahí el dueño va a poner el negocio. Y yo le dije, el dueño puede ser muy dueño y además ellos no son los dueños. Y yo no licencio, me pidieron la autorización, yo no autorizo a que corten ese árbol, no lo autorizo. No, es Y si, que hay un arboricidio, la gente es terrible. Se les sí, olvida que los arbolitos son los que nos dan el oxígeno. sí, y ellos me han cortado el palo de Guásimo y tengo que quedarme callada. El Bueno, palo de listo, pero Guásimo, entonces negocie, guerríe con amor, con sabiduría. Ya le di una técnica, aplíquela, sí, maestro, gratísimo. trátela en lotérico, firme y con fortaleza, y visualice que ese árbol está bien, que todo sale y que las cosas se arreglan, aún a pesar de los errores de ellos, intento de suicidarse, porque eso es una forma de suicidarse, acabar en las ciudades con los árboles. Tralte con eso. Bueno, maestro, gratísimo. Bueno, Naval, ¿quién sigue? Vuelvo y les digo, estén pensando en todos los ejemplos que yo les di hoy, busquen a ver cuál sería la contesta, porque cada uno tiene una contesta apropiada y vamos a, para encontrar qué son mitos, qué son realidades de eso. Listo, ¿Cómo maestro. actúa la palabra perdón? Todo eso para poder llegar a entender qué es el perdón. Miren que todavía no hemos despegado, pero tenemos un material con el cual le podemos estudiar. Adelante, Nahual Taba, entonces. Claro que sí. Vamos a mirar si los hermanos ya se pueden comunicar o continuamos en la fila. A ver, Toluca, don Salvador, si ya le es posible comunicarse, adelante. Dos sabía que ya puedo, me dices cuándo me toca. Ya siga su merced, porque como que antes de dificultad, ahora que su merced lo ha logrado, vamos. Buen día, su merced. Adelante, Xavier Mielte Alta. Sí, gratitudes, maestro. Un gran gusto en saludarle y también a los seres de la sala. Bueno, en este grandioso tema tengo algunas dudas y unas, bueno, son dos, pero la primera, este, para hacer el autoperdón, maestro, porque mire, ahora que uno va dándose cuenta en la doctrina que cosas que uno hace que inclusive hasta la ciencia permite, sí, sí, pues eso, todo eso está bien, pero que resulta que son violaciones de conciencia. Uno también pueden generarse así como la fibromialgia, enfermedades, entonces para que eso no suceda, pero cómo uno pues es muy complejo autoperdonarse, pues obviamente uno tiene que pedir perdón a Dios, pero uno cómo sabe cuando ya uno se perdonó a sí mismo de abusar, de tantas cosas que ha hecho con uno mismo, con sus semejantes, pero aunque alguien le diga, sí, sí te perdono, sobre todo los padres, pero uno cómo solventa eso, porque es muy difícil también, porque tanto en la manera personal como un ejemplo, también tengo una
un ser muy querido, que tiene fibromialgia muy severa, tiene lupus, tiene asma, y claro, ella sufrió lo que su merced decía de niña, la violación de un hermano mayor de ella, pero ahora también ella tiene 2 hijos con esquizofrenia, muy, muy, muy terribles. Entonces ella ahora siente tantísima culpa porque piensa que no fue una buena madre y y que qué fue lo que no hizo bien, que por qué sus hijos están así, uno se droga, y luego a ratos vuelve a salir. Todas estas cosas, maestro, cómo autoperdonarse, porque le dicen que también va a desarrollar otra enfermedad autoinmune, que ya es de por sí todas esas son muy mortales, ¿no? En corto tiempo. La calidad de vida resta mucho, entonces, ¿cómo autoperdonarse? Gratitudes. Mira, volvamos primero, antes de responder su pregunta, recordemos el ejemplo que les puse, el primer ejemplo que les puse de la India para el partido del juego de cricket. ¿Qué hizo el muchacho? El que era traidor, el que estaba jugando para los ingleses, y después que le hicieron ver las consecuencias de esos malos actos, ¿el qué hizo? Miremos. Hubiera podido haber hecho 3 cosas. Una, no me importa y sigo adelante, siendo el traidor de siempre. O por lo menos, bueno, listo, no juego, pero no se arrepiente realmente. La otra sería uy, ¿yo qué estoy haciendo? Y autoculpándose y entrando en un proceso de autodestrucción. O el tercero, poner la palabra acción, que en última fue lo que él hizo. Él se la jugó, pero completa, para resarcir su error. ¿Sí ven? Eso que hizo el muchacho es lo que tenemos que hacer todos. Usar la palabra acción. ¿Alguna vez a mí me han llegado en diferentes regiones dos damas, en diferentes partes, no llegaron al tiempo, sino en diferentes tiempos y en diferentes lugares, latitudes de la Tierra? Cada una con un caso, ellas con un caso muy similar. La una que había tenido 2 abortos voluntarios. Voluntarios. Y supuestamente estaba muy arrepentida. Y que me aconsejaba, que me preguntaba que qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Todo el mundo se da fácil decir, Señor, perdóneme. Y ya. Eso no lleva perdón ninguno. Algunos cristianos dicen, no, ya me entregué a Cristo, ya me olvidé de eso. No, pero en realidad nunca se han arrepentido de ese mal proceder. Yo a esa dama le dije, mire, hoy por hoy que tenemos redes sociales y todo esto, llegue a 40,000 mujeres con el mensaje
del aborto, de lo nocivo que es el aborto. No necesita convencerlas. Una sola que convenza ya es mucha ganancia. Porque la disuada, la persuada de hacer semejante práctica. Pero con el hecho de que llegue a 40.000 mujeres con un mensaje contundente, su merced haya méritos ante la divinidad para ser perdonada y para que su merced se autoperdone. Es como un cruce de cuentas en un banco. Hay saldos rojos, hay saldos positivos. Tiene uno que cruzar las cuentas para saber qué tiene exactamente. Así es con la ley de Dios. Entonces esta práctica hace que tenga un saldo positivo grande, con el cual puede cruzar con la otra cuenta. Ahora les cuento la otra dama. La otra dama se hizo caso y comenzó a hacer esa campaña. Y obviamente, no solamente arregló una, sino muchas, que al llegar con esa campaña antiaborto, entraron en reflexión, cambiaron su manera de pensar. ¿Ven? Entonces se compensa lo uno con lo otro. Mi gran Sabiac, la palabra se llama acción. Entonces, por ese lado hay que tenerla presente. Cuando alguien ha sido implacable en la vida, que no perdona ni comprende, se le aplica aquella regla que todos conocemos. Con la vara que midiereis, con esa seréis medidos. En esencia, mi respetada dama, la palabra se llama acción. En esta misma línea, el aborto, conocí de una antigua exasesora de la ONU, en la cual la labor de ella en la ONU era hacer campañas pro aborto, todas las que pudiera. Campañas pro aborto. Y gracias a desgracias a la campaña que ella hacía, fueron miles, tal vez millones de mujeres que abortaron, creyendo que hacían lo correcto. Un día esa mujer, la hermana le pidió que la llevara a abortar. A ella no le vio problema, pues es lo que ella enseñaba. Pero ese día fue la primera vez que ella vio un aborto. Y vio cómo le metían esas tenazas por la vagina y sacaban pedazos de brazo, pedazos de piernita. O sea, le estaban expresando como el que expresa un pollo. Vio que eso era un asesinato, un vil asesinato. Y a seguir de ese día, esa mujer cambió. Y dedicó todos sus esfuerzos a hacer campañas así masivas, pero en contra del aborto. O sea, atacando lo que ella antes había defendido. Obviamente, ¿cómo opera ante los tribunales de la ley de Dios? Lo mismo, estas nuevas campañas van neutralizando los daños que de un pasado había dejado. La palabra es acción. Si ella se hubiera quedado solamente lamentándose, ay, pobrecita yo, cuánto daño hice, el dolor y el remordimiento la hubiera consumido y mandado a los infiernos.
Esa entonces es el actuar. Acción, recuérdenlo bien. La palabra clave se llama actuar. Para neutralizar, si tenemos un saldo rojo en las cuentas de la ley de Dios, entonces hagamos capital cósmico con el cual podamos cubrir ese saldo. ¿Ves? Esa es mi contesta, sabía Mielte Alta. Si que le queda algo oscuro, adelante termine de preguntar. Sí, gratitudes, maestro. Pues sí, analizaremos para también, pues con este ser que pueda hacer también con los hijos. Y otra situación, maestro, yo he oído de mucha gente que pide perdón a gente, sobre todo que ya murió y que no pudo pedir perdón por alguna cosa que les hizo, pero oía un sacerdote que compartió una confesión de dos seres que llegaron muy asustados porque querían que los perdonara, y él les dijo, bueno, pues que habían hecho. Ellos le confesaron que que ellos trabajaban pues para los mañosos, para la mafia, y tuvieron que secuestrar a uno por órdenes. Entonces lo torturaron terrible, horriblísimamente, y pero que ahora él no los dejaba ni a sol ni a sombra, que a fin de cuentas murió por la tortura tan terrible. Murió, pero que él los andaba persiguiendo a todos lados. Entonces el sacerdote, compartiendo, les dijo que él no podía perdonarlos, que necesitaban hablar con él para saber qué quería. Entonces, pues estos se armaron de valor, y bueno, lo bueno que eran dos, y pues lograron así comunicarse con él, que quería, que necesitaba. Entonces el sacerdote dice que ellos llegaron después a decirle que ya habían hablado con él y ya sabían lo que quería. Entonces que este ser ya desencarnado les había dicho que le dijeran a él que ya los había perdonado, que porque en el máximo, ¿no cierto?, de tortura, de dolor que él tenía, que él vio a Cristo, pues una figura que él dijo que era Cristo, o un ser así de luz, todo de blanco, ya sabe, y que lo abrazó, y que en lo máximo de su tortura le dijo, no te preocupes, estoy aquí contigo. Solamente si tú quieres aguantar otro momento y perdonar a los que te están torturando, tú vas a lograr que ellos, perdonarlos. Y además, así como no sé las palabras textuales, pero yo te voy a proteger, y después de esto vas a quedar, o sea, te voy a liberar de todo esto. Que esto, más o menos, más menos palabras, eso los seres llegaron y confesaron nuevamente con el padre, con el sacerdote. Quería esto y dijo que si nos absolviera, que le dijéramos que él ya nos perdonó porque Cristo o Jesús le había dicho eso. Entonces, esto es posible, maestro, sentirse liberado. Claro, él pues ya les dio la absolución porque pues supuestamente el ser ya les había dicho eso, pero un ser desencarnado, como este ejemplo, o como muchos otros que es que mi papá murió y no pude pedirle perdón, o mi mamá, o un ser, una hermana, ¿es posible que un ser ya desencarnado perdone? Gratitudes. Mire, eso es muy complejo y a su vez es muy simple. Cuando el asunto es de sangre, es más simple. Cuando el asunto no tiene sangre, tiene un poquitico más de complejidad. Yo les voy a contar algo de mi vida, que todas estas cosas que yo hablo con su mercedes, no es porque yo las haya leído y hable por allá de las teorías tales, no. Es doctrina aplicada a mi existencia.
la doctrina de los maestros aplicada a mi existencia. Yo tuve una tía que me crió por circunstancias de la vida, escasez, un poquitico, algunos procesos duritos económicos. De alguna manera yo no le pude dar toda la protección que ella merecía en los 2 últimos años de su vida. De alguna forma ella se sintió desamparada. Pero yo tuve unas crisis económicas fuertes por ese tiempo. Cuando ella desencarnó, a mí me quedó ese remordimiento, ese complejo de culpa muy fuerte, que es a lo que tú te refieres. Y eso me acompañó por mucho tiempo. Pero siempre que yo la veía, yo pedía a Dios que lo que yo no pude haberle dado en compensación con todas las bondades que ella me había dado, la divinidad se las entregara de otra manera, de otra forma. Y quizá a través de otras personas o de mí mismo. Yo la visualizaba y la abrazaba energéticamente. La llenaba de la abundancia de todo eso. La llenaba de fortuna, que fortuna es que todo le salga a uno bien, que tenga salud, que tenga abundancia de todo, que sea feliz y que alcance la liberación. Todo eso le llenaba. Y de alguna forma, fue la acción que yo hice. Acuérdense que la palabra se llama acción, actuar. También me comprometí con la divinidad a que todos los seres que se atravesaran en mi camino, enseñarles a ser agradecidos con quien les crió, con quien les dio la vida. He enseñado a muchos esto. Palabra acción, para poder neutralizar ese error que en algún momento cometí. Si se dan cuenta, no es pedir perdón, es actuar para corregir la falla. Que el perdón de Dios va llegando por añadidura en la medida que la persona lo busque arrepentido. Ahora bien, si es un caso como el del señor que cuenta, haga un compromiso con Dios mismo. Pídanle con la divinidad que lo aparte, Señor, de esos malos caminos para siempre, para que nunca más tenga que vivir esas desgracias. Porque hay caminos que por karma uno gana karma si los vive. Son malos caminos que en algún momento le tocó obligado en algún porcentaje tomarlos. Haga un compromiso con la divinidad. Y a esos seres donde estén, insúfleles amor en su corazón.
Visualice a los maestros que le llena de amor su corazón. Porque, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que cualquier instinto de venganza, de odio, de rencores, no nazcan en ese corazón. Y que los llene de reflexión. Porque si nada se mueve sin la voluntad de Dios, esos personajes tendrían que haber pasado por esa situación. Pero si se permite que los odios y los rencores sigan en el corazón de esas personas, a una futura existencia, esas personas lo buscarán a estos para matarlo. Para evitar eso, donde ellos estén, visualícenlos, que los maestros, si el caso es un hombre que no conoce estas doctrinas, que la energía del Cristo, una energía morada, envuelve ese corazón de ellos, les saca los odios, los resentimientos y les convierte esa experiencia dolorosísima en sabiduría de vivir, para que a su vez ellos se arrepientan de malos procederes de otros tiempos y aprendan a ofrecer su dolor en expiación de viejas causas de daño. Así mi gran Sabiak Mielte Alta está aplicando la acción a la existencia y se comienza a liberar y por ahí derecho a enmendar su vida en una nueva vida llena de luz y de esperanza. Esa es mi contesta, Sabiak, que espero que les quede clara. Adelante. Sí, maestro, gratitudes. Buscaremos también en Oracel los consejos de los maestros. Gratísimas. Y maestro, como decía él, por último, licéncieme que abuse, pero mire, hay algo que me ocurre muy literalmente siempre, que siempre que tomo un cuchillo de la cocina o unas tijeras y hay un ser cerca, siempre tengo que soltarlo muy rápido, porque siempre en mi cabeza, de hecho hasta me da miedo cuando hay alguien tomar algo, porque yo siempre en mi cabeza veo como si yo le soltara una estocada por la espalda o algo. Entonces siempre me pregunto, yo en general yo no he sido violenta, pues no peleo ni Son registros de otra ni nada, parte. pero no sé si eso pasó en otras vidas o Mire, yo es un hice registro y sobre todo aplicárselo por la espalda, ¿cierto? sí, maestro, pero es algo muy, muy terrible, pero yo digo, no sé por qué siempre me pasa eso, ¿no? Nunca lo he hecho ni tiendo a hacer Mire, eso, mire entonces que quiero hacer gratitud. ore a Dios en sus acrógesis, diga, si alguna vez maté o traicioné. Vamos a hacerlo con la runa Amo. La runa Amo, su merced pone los pies un poquitico a ancho y medio Un de biencito los se hombros. hace atrás y le vemos como la anterior, por favor. Para hacerla. Ay, bueno. Les voy a explicar la runa Amo de forma original y luego se las explico en la forma adaptada para su merced. Ahí me ven. ¿Me están viendo? Solo las piernas. Sí, Ah, bueno, está bien, que me ven solo las piernas. Abren las piernas aquí.
se agarran las manos acá. Bajan en cuclillas, ahí. Y están en la puntita de los pies. Y levantan la cadera. Y ahí dicen, voy a enseñar la original. Primero dice, si alguna vez robé o forniqué, nunca más lo volveré a hacer. Y me arrepiento de este mal para que el Cristo rojo la de mis genes. Amo, amo, amo. Y bajan. Voy a hacerlo de lado. Ahora, vuestra merced hace lo mismo. Cuando esté arriba dice, si alguna vez traicioné o maté a traición, me arrepiento de este mal para siempre, para que el Cristo rojo lave mis genes. Amo, amo, amo. Y baja. Y vuelve y sube. Bien. Se hace 36. 36 de esas. No, 40. 40 de esas se hace. Licencia, traigo el otro. Gratitudes, maestro. Hasta aquí. Ay. Licenciame que. Un tantito, por favor. Bien, gratísimas, venerable maestra Sabiac. Y a continuación, el venerable maestra Guaraldacia desde el Buen Suelo, que miro en el chat que tiene muchas inquietudes. Entonces, la que sea más precisa para que dé contestar Bien. hoy el maestro y nos den oportunidad a que los demás seres con la manita levantada participen, porque ya rebasamos la hora. Adelante. Bien. Recuerden que este tema del perdón, hoy les queda una labor. Les queda una labor. Es reflexionar en todos los tipos de situaciones que explicamos, cómo sería el actuar frente a cada uno de esos. No hemos empezado. Entonces, vayan a ir consultando con sus seres, porque aquí no es yo contarles y sus mercedes, bueno, sí. Yo como profesor, yo hablo mucho del estudiante morcilla. Morcilla es un producto que en Colombia se da, en el cual es una tripa de cerdo, la lavan bien y luego la rellenan con arroz impregnado de la sangre del mismo cerdo y otros condimentos, y esos dicen que sabe muy rico. Es una comida del mundo. Entonces, estudiante morcilla porque la rellenan de esas cosas. Entonces, un estudiante morcilla es el que le embuten y repite como loro, pero no digiere. Y vuestra mercedes, mi propósito, mi anhelo con su mercedes es que digieran lo que estamos explicando, lo que estamos enseñando, digieran y ganen un criterio de su dragón de peso y medida justa para que actúen. Bueno, mis chinitos, entonces ahora sí, Guaraldacia, adelante. Excelente día, buen dinero, buena salud. Saludos a todos los presentes en la sala. Venerable maestro, sí, había escrito algunas inquietudes, las leo y paso a una inquietud que quisiera que en otra ocasión, cuando usted lo vea bien, su merced lo vea bien, conversemos de ello. Una maestra, por favor, porque nos queda poco tiempo. Sí. Dale. No, es que como no va a haber chance de hablarlas, es para tener en cuenta que en otra ocasión podamos conversar de ellas, sí. Bueno, hágale rápido, Sí. léalas. Bien. Maestro, en relación a lo que sucedía, lo que vemos en la Biblia,
que hay muchos episodios donde hay guerras y se matan a las personas, pues, en nombre de Dios. Es lo que llama en el caso de Ertugrul, una serie turca, una guerra santa, que sería apropiado que en algún momento podamos conversar sobre esas situaciones. Lo siguiente inquietud que tengo es que en algún momento, cuando su merced lo vea bien, una clase, o serán muchas clases, sobre lo que son las lunas psicológicas, cómo conocerlas. De la luna psicológica es lo que viene ahora, la didáctica del cambio interior. Tan pronto terminemos el ciclo del perdón, entramos a la didáctica, didáctica del cambio interior, y ahí hablaremos de la luna psicológica. Y no solo hablaremos, sino enseñaremos cómo entrar a tratar con la luna psicológica. Excelente. Y el otro comentario que iba a hacer, y enhorabuena, que bendecidos, que bendecidos somos quienes estamos en estas clases, pues no tenemos preparación, así como se dice que los padres no se preparan para ser padres. No tenemos preparación o debemos prepararnos, seguir preparándonos, porque sí estamos preparados para ausiertarla y de forma positiva en lo que es el manejo de situaciones cuando nos podemos reaccionar con iras, con rabia. Qué buena esa técnica de respiración que su merced nos entregó, la voy a practicar. Tenemos que ir cambiando esas formas de reaccionar a lo instintivo, a lo malo, y me acordé de una situación que viví en un sitio donde vivía antes, una hija que peleó con su madre, la madre le reclamaba de que por qué ese novio, de que, en fin, le hacía reclamos. La niña vivía en el piso 15 o 17, ella salió y se lanzó, así se mató por una pelea que tuvo con su madre. Entonces no podemos seguir, no se debe seguir alimentando esa forma brutal y brusca de responder, de reaccionar ante situaciones que generen molestia o que generen rabia. Cada vez que practiquemos más las cosas que nos ayudan a poder transformar esos defectos y a conocernos nosotros y a actuar con fluidez, controlando esa ira y esa rabia, esos enojos, estamos más cerca de la salud, se evitan tantas situaciones que viven hoy la gente por no manejar eso. Eso era lo que quería comentar, gratísimas. Muy bien, ahora que cuentas esa historia de los que se tiran del edificio, tengo dos historias que son mezcla de chiste y de risa y de tragedia. En Palermo, Italia, fue en Palermo o en un pueblo de España, no recuerdo en este momento exactamente. Peleó el esposo con la esposa. El hombre se fue todo bravo. Y ella quedó llorando y en estado de crisis emocional y se tiró por la ventana, un 8º piso. Al rato, ¿no? Al rato se tiró por la ventana. Y coincidió que le cayó encima al esposo y ella, pues, sufrió por ahí unas leves contusiones, pero el hombre lo mató. Le cayó encima. Entonces uno como que... Y otros casos en estos días, también una joven que se tiró por una ventana y le cayó a un transeúnte y mató al transeúnte de un edificio que se tiró. Y un caso que pasó hace 15 días que a mí me parece espeluznante. No viene hoy al tema, pero ya que la maestra Guaraldalfi habló de esto, es importante que lo tengamos presente. Ojo a los que son adictos a los juegos, no permitan que sus hijos se metan con eso. Hay unos juegos que son de violencia, que se meten y ametrallan a todo el mundo, y van entrando y matan hasta el nido de la perra, y a otro nivel, y a otro nivel, y a otro nivel. Pues el muchachito
eso van creando, ellos van viviendo una realidad virtual, o sea, ellos se desprenden de esta realidad y se meten en la realidad de ese juego. De esto, cuando estemos en los temas de la didáctica del cambio interior, les pido el favor de que que alguien me recuerde de hablar de los efectos de los juegos negativos. Resulta que el muchacho, 15 años tenía más o menos, estaba jugando ya a un nivel altísimo, o sea, ya era un profesional, todo el día jugando. Y aquí yo sé que en la sala hay mamás de muchachitos así que juegan o jugaban 8, 10, 15 horas diarias. Ese era su oficio. Y las mamás alcahuetas le llevaban la comida ahí a donde estaban jugando. Y dele, y dele, y dele, y dele. Entonces ellos van creándose una realidad totalmente distinta, totalmente alejados de una realidad. Le pasaba similar. Y eso es que van matando, y resulta que entró en un juego y finalmente perdió allá. Y él salió de ese sueño, salió con la rabia de que había perdido, que lo habían matado allá en ese juego. Entonces agarró una escopeta o un rifle que tenían en casa y mató a la mamá, al papá, a los hermanos. Siguió el juego aquí en la vida real, pero matándolos de verdad, verdad. Y completó ese juego en su mundo desquiciado. Ganó. Miren cómo es la cosa. Eso pasó. Bueno. Bien. Cerramos ese capítulo con Guaraldalfia. Y para decirle que todos esos temas los vamos a tocar a un futuro. Gratísimas. ¿Quién sigue, maestro Nahual Tabá? Maestro, está ocupado. ¿Puede tomar algo? ¿Le hago alguito? Adelante, venerable Fukigetsu. Bueno, estaba Mahatma Iji Como un antes. vasaje ahorita. Ah, bueno. Pues yo hice un Mahatma Iji aún se encuentra. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, adelante, Fukigense. Buen día para todos. Hola, Sensei. Bueno, un tema, dos portecitos cortos y una pregunta. El primero para Guaraldacia. He ahí también la importancia de la práctica del arte marcial, que nos enseña una profunda respiración, una conciencia corporal, una conciencia no solo del cuerpo físico, sino de la parte mental, emocional y la misma espiritualidad, conectarnos con el real ser en cada movimiento. Así también el yoga, así también, bueno, toda arte marcial, ya sea dura, blanda o suave, nos da esa oportunidad de elaborar con nuestros seres y con nuestro ser interior, con nuestro real ser, pero también con esa parte oscura, esas emociones que nos permite salirnos de nuestro centro. Entonces, el arte marcial no solo es arte, no solo es disciplina, enfoque, pasión, persistencia, constancia, resiliencia y elaborar virtudes dentro de nuestro ser a través de la práctica marcial, sino precisamente también poder llevar luz a esa oscuridad. Que, por ejemplo, ese tema, yo digo que una de las cosas que hacen que las personas sean lastimadas o inclusive asesinadas en un hurto, en medio de un hurto, es la falta del control emocional de la persona en ese concierto, porque al entrar en pánico, alteran a la persona que los está robando, que normalmente está drogada, y con tal de que esa persona, al ver esa persona, ese pánico en que entra su víctima, normalmente pueden lastimarla. Entonces el arte marcial, más allá de eso, es tener la sobriedad y el centro de controlar las emociones. Lo segundo, el tema de la realidad virtual es algo que llegó para quedarse, que empezó con los videojuegos. Hoy en día, por ejemplo, ya hay ollas, entre comillas, ollas, así como sitios, se conoce aquí en Colombia como sitios donde
donde la gente va a consumir droga y quedarse ahí consumiendo. Ahora hay sitios también en muchas partes del mundo, sobre todo del primer mundo, donde ya las adicciones a los videojuegos han llegado a otro nivel, y precisamente son videojuegos ya en realidad virtual, donde los muchachos llegan a consumir esos videojuegos y pueden pasar días inclusive, y a veces pagan para estar ahí semanas, ¿no? Eso parte de lo que los padres permiten a sus hijos hacer en las casas. Entonces, lo que dice el maestro es algo realmente que es un llamado, una alerta, porque realmente vamos a empezar a vivir lo que se mostraba en la cinta esta de Matrix, donde las personas prefieren estar en una realidad virtual alejada de la realidad, donde de verdad enfrentan su oscuridad y laboran con su real ser para despertar, crecer y llegar a Dios, y prefieren quedar en esa zona de confort, en una realidad virtual que de pronto sí los mantiene en un confort y los mantiene en una comodidad y los mantiene en una vida que ellos quieren, pero con tal de no enfrentar lo que están en la realidad. Y la otra es la pregunta, maestro, si hablamos de temas de infracciones, de delitos, ¿por qué en la enseñanza Tao, a diferencia de la enseñanza de los hombres, por qué aquí en la comunidad se ve que los maestres, o sea, que cuando alguien mete las patas o la embarra o comete un error, todo el mundo esas personas son culpables hasta que se demuestre lo contrario, cuando en la ley de los hombres todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Y tomando lo que nuestra hermana y amiga Guaraldá Nahualtaba decía de no asumir nada, o sea, de no asumir nada, porque a veces, porque en la mayoría de los casos de los grandes procesos que se han visto, los maestres, sin indagar a profundidad, o a profundidad no sería, bueno, de verdad los temas, las infracciones de muchos monjes o de muchos seres que están en el monasterio, o inclusive en las Hades, por qué se incrimina o se culpa o se sindica a las personas sin haberse hecho la investigación. O sea, lo digo por casos que viví hace mucho, estamos hablando de casos de hace 10, 15, 20 años, y su merced también los tuvo que haber vivido con el maestro Kelly. Entonces, todo el mundo era culpable hasta que se demostraba lo contrario, lo cual también se sometía a un escarnio público que también afectaba su buen nombre y su honra, y todo eso, hasta que después de pronto ya se destapaba que no, que él era inocente. Pero como Bueno, dice por ahí, ¿listo? Hasta ahí. excelente pregunta. Y esa pregunta, téngamela para la semana entrante, porque esa pregunta no es cortica de responder. Listo, maestro, Pero ahí están los dos portes y la pregunta. Hasta pronto. Pero ¿listo? es válida la pregunta, y hoy te voy a dar una explicación breve. Te la voy a dar con un ejemplo. Había un argentino, muchacho de Córdoba, creo que era, que dijo por allá una frase, no sé, desobligante, y lo dejaron en la portería como 3 meses. No lo dejaban entrar al templo. Y él decía, pero yo qué hice, yo apenas hice esto es injusto. Bueno, Dios me permitió ver quién era ese man. Resulta que en la época de Espartaco, él era el encargado de hacer los contactos con los barcos que iban a llevar a Espartaco y los guerreros de él, sacarlos de Italia. El hombre recibió dineros y se hizo el pendejo, y las naves no llegaron. Es un mito cósmico. Ustedes saben que en Espartaco estuvo el maestro Samael. Es un delito de traición. El hombre lo tenían ahí en la portería tridimensionalizándole ese karma. Acuérdense, nada se mueve, ni la más leve brisna, sin la voluntad de Dios. Los procesos
no sirven, no era solamente para procesar delitos de ahora, sino cosas terribles. Yo le cuento uno mío de yo. Año 1989. Me pusieron jefe de cocina. Cuando eso, todavía no había llegado la doctrina de los menajes, y había unos platicos blancos donde servían el alicierto para todos. Había un plato de esos blancos que pusieron claramente con fuego, gato, decía gato. Era la comida para el gato. Y algún personaje, un poco torpe, le sirvió la comida al gato, la comida que era para el gato, le sirvió a un muchacho que entre otras cosas tenía carita de gato, le sirvió la comida, el almuerzo, el sustento ahí, en esa comida, en esa vasija. Cuando le dijeron al maestro Kellion que le estaban sirviendo la comida en el plato del gato, a la gente, ¿a quién llamaron a cuentas? Al jefe de cocina, que era yo. No llamaron a esa persona, me llamaron a mí y me procesaron a mí. Si uno mira con la óptica miope, dice, pero eso es injusto, ¿cómo es posible? Eso es un absurdo. Pero si ya miramos con los ojos cósmicos, de ese día salieron 3 casetes, que yo los tengo, son para mí un tesoro, en los cuales se hablaba de las fechorías de Dagón en los días de demonio en la Lemuria, cuando se hacían mezclas con los animales y los hombres en la supuesta y errada suposición de mejorar las razas. Tener unos hombres con la fuerza de un león o con la velocidad de una serpiente. Eso se puede conseguir, pero de otra manera, que es el mismo principio que tiene ahora algunas de las escuelas superiores de Kung Fu, las que trajo Bodhidharma. Pero no de esa manera. Y fueron 3 horas de proceso. Me procesaron 3 horas. ¿Ustedes creen que a mí me procesaron por el plato ese del gato? No. Esa fue la puntita, la justificación que encontró el maestro para agarrarse y procesarme ese pasado terrible en el cual se crearon monstruos con las combinaciones genéticas. Y el maestro me desprogramó eso. Me desprogramó eso. Y uno sí sentía esas cosas dentro. Yo decía que bueno tener uno, ser como la hormiga y tener unos genes de hormiga para tener la fuerza de ella, o ser como la pulga, que si uno tuviera la fuerza de la pulga en las piernas, saltaba un edificio de 35 pisos. Bueno, y cosas así se me llegaban. Y ahora entendí ahí por qué me llegaban esas cosas. Y todo eso de pronto se puede hacer, pero a lo bien, con las leyes de Dios, no con la violentación que se hizo en ese entonces. Si su merced se da cuenta, Fukigensi, entonces, aparentemente injusto,
para la ceguedad de los hombres, pero está tridimensionalizando karmas cósmicos. Karmas cósmicos. Cuando alguien es procesado, por ejemplo, el día de ayer que estaban procesando la dama por unos fonos, ¿qué procesos? A ver, de pronto el demonio de ella interno es asociado con el demonio Hon, que es el demonio del ruido, el que obstruye las comunicaciones con Dios. Y ahí mismo se le está procesando en esta tridimensión para que nunca más, para que ese demonio logre levantarse y salir del fango del error y del pecado. ¿Ven cómo es? Miren, por duro, por amargo que sea, el pago aquí en esta tercera dimensión es miles y tal vez millones de veces más suave que pagarlo allá en los abismos. Pagarlo allá. Quédeles eso claritico como la luz del día. ¿Ven? Entonces, eso es la ley del amor. Decía el maestro Kelly, para romperles el petindraca a estos demonios, toca con amor, pero es un amor que no parece que es amor. Ahí me tienen. Seres los que aprenden o aprendemos a mirar eso, que nada se mueve sin la voluntad de Dios y que tiene un porqué y un para qué, que es lo que todos los días insisto en estas conferencias, en estas clases. Cuando uno aprende a reflexionar en eso, le puede sacar el mejor de los provechos a estos procesos. Pero si la persona se victimiza, eso lo manda a los abismos. Le voy a contar otro caso que fue desafortunado, lamentablemente. Como ustedes conocen en la Biblia, el consejero de Absalón se llamaba Achitopel. Absalón, el hijo rebelde de David, que le dio unos consejitos más o menos chuecos. Y Achitopel se terminó ahorcando, matándose. Él tenía, y yo cuando en esta existencia, ahora en estos días, ese Achitopel tenía cuerpo físico, un hombre muy ilustrado, de mucho dinero. Y en las conversaciones que yo tenía con Achitopel, el hombre me decía la absurdez de la vida. Es que la vida no tiene sentido. O sea, el registro del suicidio estaba en él. Un día, el maestro siempre pone como a prueba a su gente. Una de las formas es espere, ¿no? Y el hombre necesitaba hablar con el maestro y el maestro lo tenía aguantadito, aguantadito. Y él dijo, estoy puto, reputo y recontraputo, dijo el muchacho. Le llevaron ese dato al maestro Kelly. Me perdonan las palabras que las digo es para ilustrarlos. La llevaron ese dato al maestro Kelly. Y el maestro le puso un proceso. Amarrarse un lazo aquí al pescuezo, una pillita, un lacito, no un lazote, sino un lacito, y amarrarlo a un perro, al cuello de un perro. ¿Qué veía uno con ojos cósmicos? Que el maestro le quería desprogramar esos genes de suicida que tenía ese Achitopel, para que nunca más, porque la recurrencia estaba viva del suicida.
Eso es claro. El perro es el símbolo del deseo. Por eso ahí se dice, este man es un perro. O la muchacha que se acuesta con muchos, es que mucha perra. Por esa razón. Él quería descargarle en el perro desprogramarle esas cosas para que las descargara en el perro. Pero ¿qué pasó? El tipo lamentablemente vio con otros ojos y él se sentía como humillado que le hicieran eso, porque la gente se iba a reír. Y hasta ese día fue taoísta y se volvió enemigo de esta enseñanza. ¿Qué le faltó al hombre? Hombre, eso que le estamos enseñando a sus mercedes, nada sucede sin la voluntad de Dios y todo tiene un porqué y un para qué. Y más en las manos de un cosmocrator como Haeckel y un Zeus Induceus. Con él todo es para bien. Se volvió un enemigo de esto y sacó toda la cantidad de gente que sus mercedes quieren. Hasta homosexual me dicen que se volvió. Qué tristeza. Entonces, yo espero que con esto que he explicado le quede algo claro a su merced, Fukigensi. Claro que sí, maestro, gratitud por la ilustración. Dios me lo bendiga, por la paciencia. Bueno, Nahualtaba, creo que ya como que es hora. Ahí dejemos las Sí. preguntitas, las que quedan para la próxima clase. Y recuerden que vamos a preguntarles la lección de Si todos los llegan a casitos. tiempo. Hoy todos llegaron tarde. No, solo llegó a tiempo la venerable maestra Jalacé. Sí, eso estoy viendo. Están como desjuiciaditos mis criaturitas. Yo les voy a pedir puntualidad. Yo estoy empezando a las 8. Dejen ese mal espíritu latino de que, bueno, es a las 8, por ahí a las 8:15, vamos empezando. No. Vamos a empezar a ganar puntualidad. Bueno, mis niños. Fukigensi, haga la oracel de salida. Licencia, ¿Por qué está aquí? maestro. Dime. Licencia, maestro. Hay en el chat una pregunta, y venerable Nahualtaba, de una joven que habla de depresión porque su novio terminó con ella y quiere que la ayudemos, que la ayude. A ver, léame por favor la pregunta. Vamos a darle algo. Muy buenas tardes, buen dinero, excelente salud. Quisiera contarle mi situación. Mi novio conoció a otra persona y me dejó y me siento muy mal de hace una semana. Quisiera saber qué sería bueno para la depresión. Bien. En ese caso me gustaría de pronto a que hablemos en privado, pero así en forma general. Consiga el germen de mango o miel de manguito también para que pueda tomar, pero el germen de mango, que es la que está en el corazón del mango, y hace agüita, eso queda como amargosita un poco, pero y toma de esa germen de mango, comienza a tomar esa agua tibiecita. Tome un árbol, busque un árbol, ojalá fuera un mango, pero si no, el árbol que encuentre, lo abraza en la madrugada, ojalá, preferentemente en la madrugada. Preferentemente, quiere decir que en cualquier hora también sirve. Le abraza con la pierna derecha, se descalza, lo abraza con la pierna derecha y con la mano derecha. La mano izquierda también lo abraza, pero por el lado más arriba que la mano derecha. Y comienza a soltarle todo ese dolor, todo ese dolor, todo ese dolor se lo comienza a soltar. Si siente ganas de llorar, llore. Pero sienta que en la medida que va saliendo ese mal,
Le entra sabiduría a su merced para poder vivir mejor, para entender por qué tuviste que vivir esa situación. Sienta que esa sabiduría entra en su merced. Sienta que esa sabiduría llega, que recibe ese bálsamo de ese árbol. Si es un almendro, también le sirve mucho. Bueno, el árbol que sea, pero hágalo. Sienta esa paz en su alma, en su corazón. Inhale profundo y exhale. Y en la medida que va exhalando, sienta que va entregándole a la madre naturaleza. A ese árbol va recogiendo. Y lo lleva y lo procesa en sus raíces. Y está recibiendo ese bálsamo para su corazoncito, que es de sabiduría. Ahora, vea que en su mano izquierda, sienta a la energía del maestro Samael y maestro Kelion, que toman lo que irradia ese señor, esa expareja, lo recibe por esa mano. Ellos lo mal sano lo dejan afuera y dejan la sabiduría que su merced entra en su merced. Siempre tiene que hacer muchas inhalaciones profundas. Inhalar, sostener y al exhalar la suelta. Inhale profundamente. Sostenga hasta el cansancio, hasta que se sienta asfixiada. Como que ya... Y en ese momento, sienta que adentro de su merced, todo ese dolor, toda esa angustia que tiene, se convierte en sabiduría de vivir y entiende por qué suceden las cosas y suelta el aire. Va desarrollando el respeto a las parejas, la lealtad, la sabia lealtad. No lo juzgue en el sentido de que no lo maldiga, ¿no? Deséele que le vaya bien y extrae de él la sabiduría para vivir y sienta que todo lo que aprendió con él, aún los errores que se cometieron con él, se convierten en sabiduría en su merced. Y ábrase su mente y su corazón a visualizar que la próxima pareja ya no tiene los errores que se cometieron con esta pareja. Es un ser mejor, es un ser superior, y sienta que está inundado de felicidad ese ser, que le atrae felicidad. Para eso va a hacer esta práctica. Cuando visualice al hombre anterior, extraiga la sabiduría, como le dije, que viene de él por mano izquierda, y el maestro Samuel, el maestro Kelion, le dan ese filtro y la llenan de esa sabiduría. Una vez que haga eso, lo deja ir en paz, deseándole las mejores cosas en el sendero de su vida. Y a su vez vea que junto al otro lado se abre una puerta llena de luz, donde ya la sabiduría de su merced, corrigiendo los errores de esa experiencia, porque no es mala si uno la sabe vivir, ve una pareja. No le ponga rostro por ahora, con todas las características de las que usted quiere en su pareja. Sienta que le va a hacer feliz y que su merced se comienza a preparar y hace el propósito de cambiar y de prepararse, de entrenarse para hacer feliz a su pareja, a la que Dios le signe. Y ya. De esto hay más que hablar, pero por ahora dejémoslo ahí.
Espero que les sirva para vuestro consuelo y sobre todo para vuestra preparación, para vuestra existencia. ¿Entendido? ¿Qué dice la dama? ¿Quién es? Que, entre otras cosas, Es bueno, Dayana y además Jenny pregunta, ¿hervir el agua con la semilla o tengo que abrir la semilla? Le sacó la almendra que contiene ojalá que la vuelva, entre más polvito sea mejor. y cuántos días. Eso depende de cada caso. Eso yo no puedo dar una tarifa, pero mínimamente hágalo para el caso de la dama que estamos hablando, hágalo por 15 días. Habrá otros que será 27. Bueno, eso ya mira. Bien. Listo, claro que sí, entonces confiamos, ya quedado claro. Gratísimas por sus participaciones, gratísimas maestro Edón Dagón. Un varón que no haya participado para la oración, por favor. Bueno, hoy pareciera que no avanzamos, pero como que avanzamos, ¿no? En el tema del perdón. Y la licencia María Inés le toca en la siguiente su participación. A ver, un varón voluntario